Muy buenas a todos y a todas. Vamos con el primer vídeo de este tema de funciones, en donde vamos a hablar de las coordenadas cartesianas y de lo que es una función. Entonces empezamos con el punto 1 del tema, que serían las coordenadas cartesianas. Bien, ¿qué es? Las coordenadas cartesianas es algo que teóricamente ya conocéis del curso pasado, ¿vale? Las coordenadas, digamos, es algo que nos sirve para situar un punto en el plano. Entonces, primero las definimos y después ponemos algún ejemplo. Las coordenadas cartesianas de un punto son un par de números ordenados que determinan su posición en un plano. ¿Qué significa todo esto? Bueno, fijaros, lo vais a entender perfectamente con un ejemplo. Imaginémonos que yo tengo un punto cualquiera, ¿vale? Un par ordenado son dos números, vamos a llamarle al punto P, dos números que están separados por una coma. Por ejemplo, el -2, 3, en donde el primer número se refiere a la coordenada X del punto, ahora explico lo que es la coordenada X, y el segundo número se refiere a la coordenada Y. Si tenemos unos ejes de coordenadas, el eje horizontal es el que llamamos el eje X y el eje vertical es el eje Y. Hacia la derecha, el eje horizontal es la parte positiva. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hacia arriba es la parte positiva del eje vertical. 4, 5, 6. Hacia la izquierda es la parte negativa del horizontal y hacia la derecha y hacia abajo, perdón, sería la parte negativa del vertical. Bien, entonces, ¿qué significa que un punto tenga estas dos coordenadas de aquí? Bueno, pues esto hay que hacer como el juego de los barcos. Busco en el eje X el valor -2, que estaría aquí. Voy a borrar esto. Y ahora busco en el eje Y el valor 3, que estaría aquí. Con lo cual, 1, el -2 de la X con el 3 del eje Y, y este sería el punto P. Por ejemplo, si yo tengo este punto de aquí, este de aquí, que le vamos a llamar Q, bueno, pues la coordenada X del punto sería 5, porque la tenéis aquí, y la coordenada Y sería -5, porque la tenéis aquí. Siempre en las coordenadas de un punto, el primer número que aparece es la X y el segundo es la Y. Por eso decimos un par ordenado, porque tiene un orden determinado, ¿vale? Una vez que sabemos esto, que sabemos cómo representar un punto en el plano, estamos en condiciones de definir lo que es una función. Entonces, el punto 2 del tema a ver, ahí estamos. El punto 2 del tema sería concepto de función. Bueno, pues vamos a definirlo después y primero y vamos a después ver una serie de ejemplos. Entonces, una función es una relación entre dos magnitudes de forma que a cada valor
de la primera magnitud esta magnitud le llamamos normalmente variable independiente, de forma que a cada valor de la primera magnitud le corresponde un único valor de la segunda. A esta segunda le llamamos normalmente variable dependiente. ¿Por qué? Porque depende normalmente de la primera. ¿Qué significa todo esto? Bueno, muy sencillo. Fijaros, aparecen dos variables. La variable independiente, que normalmente es la variable x, y aparece la variable dependiente, que suele ser la y. ¿Vale? Entonces, una función se puede definir de tres tipos, de tres formas. Bien, mediante una tabla, por ejemplo, como hablamos de dos variables x e y, recordad lo que acabo de decir hace un rato, que la x es la variable independiente. ¿Qué significa que será la variable independiente? Que nosotros podemos escoger los valores que le damos a la x. Y la y es la variable dependiente, porque depende de la x. Lo veréis después en los siguientes ejemplos. Entonces, como yo a la x le puedo dar los valores que a mí me dé la gana, pues imaginaros que me dan esta tabla ya ellos dados, ¿no? Que menos 2 sea 6, que menos 1 sea 4, que 0 sea 2, que 1 sea 0 y que 2 sea menos 2. Bien, si yo dibujo estos pares ordenados, vale, aquí en la x llegaría hasta menos 2 y hasta 2, sin embargo en la y llego hasta 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, entonces el punto menos 2, 6 sería por aquí. Epa, subí mucho. Por aquí. El punto menos 1, 4, que estaría más o menos por aquí. El punto 0, 2 está por aquí. El punto 1, 0 está por aquí. Y el punto 2, menos 2 que estaría por aquí. Esta sería la función. Si os dais cuenta, esto es lo que llamamos la x, que es la variable independiente, y esto es lo que llamamos y, que es la variable dependiente. Vale, si os dais cuenta, lo que dice la definición de función es que a cada valor de la variable independiente le asocia un único valor de la variable dependiente. Fijaros, yo cojo cualquier valor, por ejemplo este de la variable independiente. Si yo subo, a este valor le correspondería este valor de la variable independiente. Tengo que subir un poco más el eje. Si cojo este, le va a asociar este valor de aquí. Y si cojo este, le asocia este. Si cojo este, le va a asociar este. Y si cojo este, le asocia este. Y si os dais cuenta, a cada valor que yo coja, solo existe un punto en donde corta la función que me devuelve un valor, ¿no? Si lo seguimos por aquí, yo cojo este valor, solo existe un punto que busque a la función, es decir, que corta la función y me devuelve un único valor para ese punto de la variable independiente. Esa es la idea de función. Una función, como os decía, me lo pueden dar así, mediante una tabla, pero también os la pueden dar, por ejemplo, mediante una expresión algebraica. Por ejemplo, y igual a x más 3. Para representarla hacemos nosotros la tabla xy. La tabla xy, a la x le damos los valores que queramos, por ejemplo, menos 2, menos 1, 0, 1 y 2. Y ahora vamos a sustituir este valor aquí y hacer las cuentas. Si yo sustituyo menos 2 en el lugar de la x, me queda menos 2 más 3, que es 1.
Para menos 1 me quedaría menos 1 más 3, que es 2. Para 0, 0 más 3, que es 3. Para 1, 1 más 3, que es 4. Y para 2, 5. Con lo cual puedo representarla también gráficamente. Llega hasta menos 2. Y aquí hasta 5. 2, 3, 4 y 5. Entonces, menos 2, 1. Arranco de aquí. Un poquito más abajo. De aquí. Menos 1, 2. Menos 1 va a subir hasta el 2. 0, 3 por aquí. 1, 4 por aquí. Y 2, 5 por aquí. Luego mi función sería esta recta. Bien, otra forma de darnos una función es darnos directamente la gráfica. Por ejemplo, si a mí me dan directamente la gráfica ya dibujada, XY, y si me dicen que la gráfica es esto, yo ya tengo perfectamente definida la función, porque si quisiera, por ejemplo, coger el valor este de aquí de la X, su valor correspondiente sería este de aquí. Y si quisiera coger el valor este de aquí, pues su valor correspondiente sería este de aquí. Esto sería un punto X0, el que sea, cuya imagen es Y0, y este es el punto X1, cuya imagen es Y1. Vale, eso sí, para que una gráfica sea una función, como máximo, cuando yo trazo estas rectas verticales, puede cortar a la función como, perdón, a la gráfica como máximo en un punto. Si lo corta en más de un punto ya no sería función. Por ejemplo, si yo tengo esta gráfica, esta gráfica no sería una función porque aquí si yo cojo este valor, efectivamente lo corta en un punto. Si lo cojo este, lo corta también en un punto. Si cojo este, lo corta en 1. Pero si cojo este, corta aquí a la gráfica en 1, 2, 3 puntos. 1, 2, 3 puntos. En el momento que soy capaz de encontrar un punto en donde corta la gráfica en más de un punto, automáticamente ya hay que decir que esta no sería... No es función. Es una gráfica, porque cualquier cosa que hagamos en el plano va a ser una gráfica, pero no es una función. Bueno, y hasta aquí este primer vídeo. En los vídeos posteriores pues explicaremos el resto. Venga, un saludo.